Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo un video de esos platicaditos a gusto donde puedo abrir mi corazón con ustedes y contarles un poco de cómo me he sentido en algún aspecto de mi vida o que puedo compartir con ustedes cómo he superado algún aspecto de mi vida o algún obstáculo. Y hoy quiero hablarles sobre cómo ha sido mi vida después del diagnóstico de cáncer de mama y después de haber terminado con todas las etapas del tratamiento. En mi caso, para las que son nuevas por acá y a lo mejor me ven con pelo y jamás se hubieran imaginado, bueno, este es mi pelo recién nacido después de las quimioterapias, y justo el pasado 8 de marzo yo cumplí 2 años que empecé el tratamiento de quimioterapias. Después de las 16 quimioterapias que me dieron, que fueron 4 rojas y 12 blancas, estuve en descanso más o menos un mes y medio, en lo que llegó mi resultado de genética para saber con ese resultado iban a determinar qué tipo de cirugía me iban a hacer. Como quieras, si tú estás pasando una situación o una etapa de cáncer de mama o te tocó acompañar a alguien con cáncer de mama, porque las estadísticas dicen que 1 de cada 6 mujeres va a padecer cáncer de mama en alguna etapa de su vida. Y si es 1 de cada 6 y yo tengo un montón de amigas, pues imagino que a varias nos va a tocar platicar historias similares o cuando menos acompañar a alguien en su proceso contra el cáncer de mama o en su proceso de lucha contra el cáncer de mama. Así es que por eso creo que es muy buena idea platicar con ustedes sobre cómo se vive la vida después de haber, no quiero decir tocado fondo, pero después de haber experimentado pues un cara a cara con la muerte, que ya platicado ahorita suena diferente. Yo nunca me atreví a decir un cara a cara con la muerte, por ejemplo, cuando estaba justo en el clímax de ese proceso. Para este video yo no quise hacer un guión. Tengo muchas cosas en mi cabeza y tengo algunas ideas clave que no se me van a escapar durante la plática de este video, pero no quería hacer propiamente un guión porque quería que todo fuera surgiendo así, abriendo el corazón, surgiendo, fluyendo. Así es que, bueno, después de ese tratamiento pasó mi examen de genética, salió negativo y entonces por ese motivo mi cirugía pudo ser conservadora y además pude conservar mis ovarios. Si hubiera sido un diagnóstico, un resultado positivo, que es algo similar a lo que tuvo Angelina Jolie, ella salió positivo a ese gen que determina que eres muy propenso a tener cáncer de mama o cáncer de ovario, pues me hubieran quitado las 2 mamas y los ovarios. Pero debido a la ubicación de mi tumor, que era un poquito abajo y un poquito afuera del busto, se pudo hacer una cirugía conservadora. Eso fue en septiembre del 2019, el 25 de septiembre. Y en diciembre empecé con mi etapa de radiaciones. Terminé en enero del 2020 todo el tratamiento, pero continué durante 6 meses tomando unas pastillas que son específicamente para mi tipo de cáncer. ¿Por qué lo explico así tan detallado? Porque en ese tiempo, por ejemplo, que tomaba esas pastillas, me preguntaban mucho qué pastillas eran y por qué mi ginecóloga me las había dado a mí, si a quien me escribía no le habían recetado un tratamiento así. Pues es que eso se determina, primero que nada lo determina tu médico y aparte se determina de acuerdo al tipo de cáncer con el que tú hayas luchado. Yo luché con un triple negativo, por ese motivo a mí no me dieron el tipo de pastillas que no recuerdo el nombre, pero hay una pastilla que le dan a quienes tuvieron ese tipo de cáncer de mama que es por un desajuste hormonal y les dan esas pastillas que son para que no venga tu menstruación y creo que las toman por al menos 5 años. Y aquí es donde quiero tocar tema. ¿Qué pasa después de que terminas un tratamiento de cáncer? ¿O cómo ha sido para mí este proceso? Porque en mi opinión el proceso sigue, no se termina ahí. Sería fantástico decir, ya no tienes cáncer y no necesariamente va a volver, pero aún así el proceso sigue, o al menos en mi caso así ha sido. Yo terminé con esas pastillas en junio o julio del año pasado, del 2020, que fue el mismo año en el que en el mes de enero terminé mis radiaciones, para que puedan tener como que la línea de tiempo así muy clara. Cuando se acercaba el tiempo de dejar esas pastillas, yo me acuerdo que le pregunté a la doctora Cintia Villarreal, ella es mi oncóloga y ella ve mucho a pacientes menores de 40 con cáncer de mama y sobre todo pacientes con tipo de cáncer triple negativo, Cintia Villarreal, y está en el Hospital Zambrano, porque me la preguntan mucho. Bueno, pues cuando estaba a punto de terminar mi último ciclo de esas pastillas, porque esas pastillas las tomaba el ciclo dura 3 semanas, normalmente para las quimioterapias te dan la quimio el día 1
y 3 semanas después o 21 días después la siguiente quimioterapia. Eso es como lo normal. Y en la quimioterapia tomada, porque lo que yo estaba tomando no era algo para que no llegara mi menstruación, era una quimioterapia pero tomada. ¿Por qué se decidió eso? Porque el momento que me hicieron la cirugía quedaba muy poco el tumor, porque a mí me dieron primero las quimios, entonces quedaba tan poquito, tan poquito, tan poquito que se pudo hacer esa cirugía conservadora, pero quedaba algo de cáncer. Entonces a mí ya me habían dicho que si al momento de la cirugía había un restito de cáncer, por precaución se me iba a dar esa quimioterapia tomada. Entonces, cuando se acercaba el tiempo, eran, no me creo que de 6 a 8 ciclos, no me acuerdo cuántos me dieron a mí, pero de esa quimio tomada. Los ciclos, como les digo, son de 3 semanas. Cuando se acercaba el último ciclo, yo le decía a Cintia, bueno, ¿y si lo tomo 6 meses? Porque dio la casualidad que yo fui súper tolerante a todo el tratamiento, quimioterapias, radiaciones, quimioterapia tomada, fui súper tolerante. Entonces yo le decía, bueno, Cintia, y si lo tomo más tiempo, a lo mejor evita y que regrese. Y Cintia me decía, no, porque la literatura dice o la evidencia dice que en las pacientes como tú de tu edad, de tantas semanas a tantas semanas, y me explicaba el por qué no. Y aquí es donde digo yo que empieza un proceso bien individual y en solitario, digamos, porque todo este pensamiento surgió porque la semana pasada fui a Costco y como muchas veces me pasa, se acercó una de ustedes a saludarme y esa chica que se acercó a saludarme me decía, es que estoy bien nerviosa, o sea, se dio la casualidad que ese momento en el que ella se acercó, que nos topamos, me dice, estoy nerviosa porque fíjate que tuve y me hicieron un PET como parte de la rutina de vigilancia, porque yo también estoy todavía en vigilancia. Son 5 años de vigilancia, sea cual sea el tipo de cáncer que hayas tenido. Entonces me dice, yo todavía estoy en vigilancia y fíjate que tuve a finales del año pasado y me hicieron un PET, que es uno de esos estudios donde te escanean todo el cuerpo. Y entonces me dice, y fíjate que salieron puntitos en mis pulmones, que es muy normal en pacientes que han tenido o en personas que han tenido, pero también me salieron unos puntitos en el vientre bajo. Entonces, como su cáncer había sido, no recuerdo bien si ovarios o creo que ovarios, me dijo pues que estaba bien nerviosa, que le iban a hacer estudios y una biopsia, y yo veía como sus ojitos empezaban a humedecer mientras me platicaba y me decía, pues es que tengo un chorro de miedo, y la gente que está a mi alrededor, mi esposo, mis hijos, mis amigas, me dicen, es que no tengas miedo, tú tranquila. Y entonces yo logré empatizar mucho con ella en ese momento porque le digo, híjole, lo que pasa es que estamos viviendo la etapa más dura del cáncer, que es la etapa donde ya no te sientes blindada. El tiempo que yo estuve tomando esa pastilla, la capecitabina, creo, capacitabina o capacitabina, no me acuerdo cómo se llama, yo me sentía prácticamente como blindada. Claro, no estás blindada, no necesariamente por estar tomando ese medicamento estás exento, pero me sentía como que con una carga extra o un plus de protección. Por eso cuando me iban a quitar la pastilla, yo luego entré en pánico. Y yo, no, 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 espérate, si me la das más tiempo, pero mira que yo aguanté muy bien y puedo aguantar más y así, ¿no? Entonces le decía yo a esta chica, estamos viviendo la etapa más dura, porque cuando te diagnostican cáncer de mama, pues está toda la gente a tu alrededor, la mayoría apoyándote, es como el común denominador, las familias se unen, los hijos empiezan a empatizar con la mamá y a cuidarla, y, y es una pelea o una lucha que vives acompañada, no siempre de pareja, ojo, porque el cáncer en las mujeres tiende a ser una pelea que se termina luchando sola, pero en general hablando de la compañía de la familia y de los amigos, tengas o no tengas pareja, pues siempre hay gente contigo. En mi caso, a mí me acompañaba, siempre me acompañaba mi mamá a las quimioterapias, y la mayoría de las veces, por no decir todas porque no estoy segura, Samantha, que es una amiga en común que tenemos mi mamá y yo, ella, su edad es entre las dos, Samantha también siempre estuvo, entonces, y todas ustedes aparte. Es una lucha que se vive acompañado, pero cuando termina tu tratamiento y te dicen, hoy ya no tienes cáncer, hay que estar en vigilancia durante cierto periodo de tiempo, tienes que ser muy constante en tu vigilancia, que ojo, eso también es bien importante. Hay gente que ya no regresa a la vigilancia, y se los cuento porque a mí me lo ha contado mi cirujano, Jaime Tamés, que también me preguntan mucho por Jaime. Jaime también consulta en el Hospital Zambrano y en el San José. Lo pueden encontrar en Instagram. Les voy a dejar sus cuentas aquí en la cajita de descripción. El caso es que hay mucha gente que no regresa a la vigilancia. Yo he sido muy constante en mis vigilancias. De hecho, por haber sido constante en mis revisiones de
mamografía y todo eso, fue que se detectó no tan a tiempo porque, bueno, si han visto mis videos pasados, el ginecólogo no me canalizó bien y siempre me dijo que era benigno hasta que yo me cansé de ese diagnóstico y la bolita crecía y entonces busqué otras opiniones y fue cuando salió que era maligno. Pero bueno, eso se los explico más detalladamente en otro de los videos que tengo que grabé en el pasado sobre el cáncer de mama y les voy a dejar un playlist especial de todos los videos donde les hablé de cómo iba en la tercera quimioterapia, cómo iba en la quinta quimioterapia, cómo fue mi cirugía, todos los videos que tengan relacionados con el cáncer, por si ustedes creen que ese playlist pueda servirle a alguien que esté atravesando cáncer o que esté acompañando a alguien que está atravesando cáncer. Pero volviendo al tema, a esa chica de Costco le decía, es que ¿sabes qué? Luego la gente de alrededor tiene cierta forma de animarnos con mucho cariño, pero es difícil que entiendan. Yo me acuerdo, por ejemplo, el tema del pelo. Para mí no fue un tema. Ustedes recuerdan que yo hacía videos pelona y sin ceja y sin pestañas y no sé, como que para mí yo lo vi como una muy buena oportunidad de hacer videos diferentes para gente que estaba en etapas de vida diferente. Pero para el común denominador, porque acuérdense que yo estoy acostumbrada a salir sin maquillaje en los videos y cuando estaba en Televisa salía sin maquillaje y me maquillaba al aire. O sea, para mí esto es muy normal, el mostrarme no tan bonita y sin corrector, es muy normal. Pero para la gente común no es tan normal subir una foto sin maquillaje. De eso se deriva no que yo sea súper segura, sino porque es mi trabajo. Pero yo me acuerdo que alguna vez la psicóloga de Milk, que es una asociación que también les voy a dejar el link en la cajita de descripción, donde te pueden asesorar mucho cuando tienes dudas respecto a cáncer de mama, sobre si tienes o no, qué tipo de tratamiento y demás, ahí en Milk te pueden asesorar. Pero platicando con Ale Platas, que es la psicóloga de Milk, me contó algo, me dijo, ¿sabes qué? La mayoría de las mujeres sufren mucho con el tema del pelo. Y la gente alrededor, en afán de animar, porque estamos hablando de intenciones positivas 100%, en afán de animar, te dicen algo así como, es que sabes qué, no te preocupes, o sea, el pelo de menos, vas a vivir, estás luchando. Y sí, vas a vivir, si Dios lo permite y si todo sale como lo planean y estás luchando. Pero yo nunca quise perder el pelo. Ese es el sentir de la mayoría. Y se los doy como un tip por si tú estás acompañando a alguien que está atravesando este proceso. Es súper aceptable no estar tan feliz con el tema que te va a caer el pelo, aunque eso sea una señal de que estás luchando. Como les digo, para mí eso no era tan importante, pero es porque yo estoy acostumbrada a mostrarme así por mi trabajo. Pero el común denominador de las mujeres es un tema bien importante, quedarse sin pelo, súper importante. O subir de peso, porque hay quienes, yo subí mucho de peso en las quimioterapias, un tanto porque estaba con un tema emocional bien fuerte, que era mi divorcio, y de plano no me pude concentrar en ser disciplinada, pero aparte también las quimios, imagínense, son 6 meses de que tu cuerpo está recibiendo medicamento y sueros y más medicamento y más sueros y más medicamento y más sueros y más medicamento y más sueros. Entonces es una etapa difícil y creo que ese es de los comentarios, ese del pelo, por ejemplo, a la persona que recibe ese comentario y que está sufriendo porque se le está cayendo el pelo, es como quitarle el permiso de sufrir por las cosas que está viviendo. Y se vale sufrir por las cosas que estás viviendo. De hecho, el sufrir y llorar es parte de la sanidad. Es muy difícil sanar si no te permites sentir lo que estás sintiendo. Si tratas de obstaculizar o decir, no, todo está bien, es más duro sanar. Cuando tú eres como muy transparente contigo misma con respecto a cómo te sientes, es más fácil dejar de caminar en círculos y avanzar. Entonces, entender que la gente está sufriendo con cáncer, está sufriendo por muchas cosas al mismo tiempo. Está sufriendo porque está en una pelea entre la vida y la muerte, sí. Está sufriendo porque perdió el control de su vida y va a pausar su vida, sí. Está sufriendo porque a lo mejor tiene una carrera profesional que iba en ascenso y la va a tener que pausar y no sabe si cuando esto mejore y esta etapa pase va a poder retomar, también se vale. Sí es correcto, nosotros tenemos que concentrarnos más en salvar nuestra vida, pero pues son cosas que uno siente. Y últimamente traigo muy de moda una frase medio tonta, pero esa frase dice, la única persona que tiene la razón con respecto a sus sentimientos es quien lo siente, porque nomás tú sabes realmente cómo te sientes y lo que a veces pasa es que no sabemos cómo expresarlo. A mí, por ejemplo, ese tema del pelo, como les digo, no me hacía tanto estrago, pero en el tema del divorcio sí. O sea, yo estaba sufriendo mucho por mi divorcio y no me dejaban sufrir por eso. O sea, la gente me decía, la gente que sabía, que era muy poca, a veces me decían, es que ya suéltalo, tú lucha por tu vida. Y es bien fácil hacer ese tipo de consejos.
Ahora, pasó toda esa etapa y cómo se vive ahora, que ahora vuelvo al tema porque me pierdo, porque estoy platicando como bien a gusto con ustedes y regreso al tema porque me pierdo en mi comodidad de plática. Pues esta chica de Costco le decía yo, es que sabes qué, la gente que no lo ha vivido no entiende que la etapa más dura y más solitaria de un paciente de cáncer es la etapa de controlar tu mente. Porque en todas las demás etapas, en la etapa de la quimioterapia, en la etapa de la quimioterapia yo siempre tuve el apoyo muy cercano de Cintia y de mi mamá y Cintia, la doctora, que ella pues llevaba la batuta de mi tratamiento, las enfermeras que también tienen un don muy especial, al menos las enfermeras que me tocaban a mí en el Hospital San José, tienen un don para estar ahí. De verdad, es increíble. Tus amigos, estás acompañada. Y luego llega la etapa de la cirugía y bueno, Cintia ya no estuvo tan presente porque ella era de las quimioterapias, pero estuvo Jaime Tamés y las enfermeras y las radiólogas. Entonces siempre estuve acompañada y en la etapa de la radiación también la gente que me tocó en la radiación, ahí en el hospital también, Dios las manda, de verdad que es un don especial. Pero la etapa de controlar la mente es una etapa que se vive en solitario y muchas veces en silencio. ¿Por qué? Porque cuando uno expresa ese miedo que puede sentir de que regrese, porque yo por ejemplo no siento un miedo constante, pero de pronto me entra el miedo de que a mucha gente le regresa. A mucha gente, y yo soy persona, tan persona como el resto, y tan persona que me puede pasar. Y cuando viene ese pensamiento, es una pelea que se vive en solitario y en silencio, el controlar la mente. Y es un ejercicio diario, controlar la mente, controlar la mente. Al principio, los primeros meses, luego de que me retiraron ese medicamento y que fui libre de tratamientos y libre de cáncer, los primeros meses, les prometo que yo me encontraba bolitas cada tercer día. O sea, sentía, me autoexploraba todo el tiempo y sentía lo que podía hacer una bolita y luego acá lo que puede hacer una bolita, lo que puede, cada tercer día, así como cuando empezaba el tema de la pandemia y todo el mundo sentía cada tercer día que estornudaba y le estaba dando, así me pasaba a mí al principio cuando tenía que entrenar la mente, no necesariamente va a regresar. Si llegara a regresar, puedes volver a luchar. Lo único que puedes hacer en realidad para evitar una mala experiencia nuevamente es ser constante con tus vigilancias. Fuera de eso no hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer. Entonces controlar la mente, controlar la mente, controlar la mente, ejercitarla. Y cuando digo ejercicio, pues entiéndanlo como un ejercicio físico. Es algo que todos los días pones en práctica y te vuelves bueno en eso. No quiere decir que el miedo se va. Te vuelves más resistente por el ejercicio diario. El miedo siempre va a estar como un enemigo viéndote de lejos con un dardo listo para avanzar, aventarlo y que vaya directo, 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 directo a tu mente. Así actúa el miedo. Está presente, constante y observándote. Siempre. Está en nosotros aprender a esquivarlo y aprender a vivir sabiendo que ahí va a estar el miedo presente y que la primera que me descuide su dardo me va a dar. Entonces, es un trabajo constante y es un trabajo en solitario. Ahí sí no hay nadie quien pueda ayudar. Yo siento que esta es la parte más complicada de un tratamiento de cáncer o de un paciente con cáncer en mi perspectiva personal, porque yo tiendo a ser muy controladora. Les he platicado 1000 veces sobre eso. Yo tiendo a ser muy controladora. La gente que es como muy ordenada tiene muchos rasgos positivos, los tipos de personalidad, pero también tienen rasgos negativos que te pueden jugar en contra. En mi caso, el orden, la estrategia es lo súper positivo, pero lo súper negativo es el querer tener control. Entonces, para una persona como yo, la etapa más dura es la de controlar tu mente, porque tu mente quiere tener todo fríamente calculado de que no hay margen de error y no se puede. No se puede. Tenemos que aprender a vivir con eso y ejercitar la mente a no caer en temores innecesarios, porque una cosa es tener precauciones y ser cuidadoso y ser muy responsable con tu alimentación, con tus revisiones, con todo lo que tú tienes que hacer para evitar lo que está en tus manos, para evitar que eso regrese. Pero no puedes controlar todo. Tú haces lo que te toca, pero hay que controlar la mente, porque este puede traicionar. Pues bueno, en eso logré empatizar con ella y quería hacer este video porque constantemente me escriben muchísimo sobre el tema del cáncer en las redes sociales. Mujeres que han recibido un diagnóstico, mujeres que tienen una bolita y están pues pensando en buscar ayuda para ver si
tienen un diagnóstico de un tumor benigno, un tumor maligno, pero ¿qué es esa bolita? Otras mujeres que me escriben un chorro y eso me encanta, gente que está acompañando a pacientes, hombres que están acompañando a sus esposas. Eso de verdad que ustedes deben tener un reconocimiento especial. La gente que acompaña a los pacientes de cáncer deben tener un reconocimiento especial porque pausan su vida para acompañar a otra persona. Y cuando la Biblia dice de que el amor verdadero es cuando das tu vida por tus amigos, no siempre se refiere a dar tu vida en modo, mátenme a mí, llévenme a mí. Dar tu vida es dar tu tiempo porque das un cacho de tu vida que le pudiste haber invertido otra cosa, pero decides invertirlo en esa persona. Eso es parte de dar tu vida. Por eso a mí se me hace súper admirable la gente que acompaña a otra persona que está atravesando una etapa difícil. Así es que sobre todo los hombres que se quedan con sus parejas y les acompañan merecen una mención honorífica en este video. Y me toca mucho que me escriban: oye, a mi amiga le acaban de diagnosticar cáncer, dime cómo la puedo ayudar. Mi respuesta por lo general es: pregúntale exactamente cómo quiere que le ayudes, porque también muchas veces uno es muy bien intencionado, pero la persona requiere un tipo de ayuda diferente. Por eso pensé que este video podía ser de mucha ayuda, no nada más para pacientes que tuvieron, que tienen cáncer de mama, sino para quienes les ha tocado o les va a tocar acompañar a alguien. Como les digo, la estadística en nuestro país es de 1 de cada 6. Entonces eso por lógica nos dice que si eres muy afortunada y no eres una de esas personas que en alguna etapa de su vida sea diagnosticada con cáncer de mama, cuando menos te va a tocar acompañar a alguien. Así es que es bueno que tengas esta información. Les dejo un beso súper grande y de verdad que disfruto mucho estos videos. Me cuesta decidir grabar estos videos porque son muy personales, pero ya que me siento, que agarro el cafecito, que prendo la cámara, yo no puedo evitar compartir con ustedes y abrir mi corazón porque me han acompañado en tanto. Estoy por cumplir 10 años en YouTube en junio. Así es que me han acompañado en toda mi vida. A todas aquellas que dicen: Andrea, es que has cambiado mucho en ese tiempo. Pues claro, han pasado 10 años. Soy otra persona completamente diferente que aquella que subió un video en junio del 2011. Soy otra persona. Ha pasado una década. Mis hijos dejaron de ser bebés para ser adolescentes. Y bueno, pues por eso mismo cuando me siento aquí con ustedes, a pesar de que batallo para decidir hacer estos videos, cuando lo hago, no puedo evitar sentirme con mucha confianza porque han estado conmigo en mucho. Y lo menos que puedo hacer es compartirles sobre mi experiencia con el único afán de darles herramientas para su experiencia o para acompañar a alguien que está teniendo esta experiencia de vida también. Les dejo un beso muy grande y recuerden que además de los datos de Cintia Villarreal, la oncóloga clínica, Jaime Tamés, el doctor que es el cirujano de mama, especialista en mamas, que también les recomiendo mucho que cuando tengan una situación de que se encontró una bolita o que escuchen a alguien que diga que se encontró una bolita, no se confíen nada más de ir con el ginecólogo. El expertise del ginecólogo es otra área. Su expertise, tienen conocimiento de todo nuestro cuerpo, pero su expertise en otra área. A lo mejor si yo me hubiera desde el principio orientado a buscar un especialista en mamas, pues no me hubiera quedado 7 meses esperando ese diagnóstico que siempre me decían que benigno y resultó ser súper maligno. Entonces mi consejo es que busquen a alguien como Jaime en su ciudad, o si vives en Monterrey, busca Jaime Tamés, está también en Zambrano. Les dejo también la liga al Instagram de Milk. Justamente en Milk, en su página, pueden encontrar unos videos que yo grabé para ellos sobre cómo hacer turbantes, sobre mucha ayuda, de mucha información muy importante que a mí me hubiera encantado encontrar en internet. Información muy clara, expuesta de una forma súper simple para que cualquier mortal la pueda entender. Ese tipo de información la pueden encontrar en la página de Milk. Los voy a canalizar al Instagram y de ahí se pueden ir a su página y buscar esos videos que grabé para ellos. Están muy buenos, súper bien explicados. ¿Qué va a pasar con el sistema reproductivo después del cáncer de mama? ¿Cómo te conviene cuidarte después de haber tenido cáncer de mama? ¿Por qué esto y por qué no aquello? Todo lo encuentran en esos videos. Y también les voy a dejar un playlist donde pueden encontrar todo lo que hay en mi canal relacionado a esa etapa de cáncer de mama, incluyendo, por supuesto, este video. Hablando específicamente de cómo es mi vida en torno a este tema, porque mi vida, pues, gracias a Dios, ha florecido después de ese año tan caótico y tan complicado. Ha florecido, pero estaba enfocado este video específicamente para hablar cómo es mi vida después del cáncer, hablando de ese tema en particular. Ahora sí me despido. Beso grande, martes, jueves y sábados en punto de las 8 aquí en mi canal. ¡Mua! Que estén muy bien.